Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Les doy la más cordial bienvenida a este programa del día miércoles 3 de junio. Contento de poder llegar a ustedes como lo hacemos todos los días, pero muy agradecido porque nos permiten esta deferencia de acompañarnos a diario. Tengo bastantes temas que abordar esta jornada, pero quiero empezar con lo que está pasando allá en el Golfo Pérsico. Usted dirá, quienes vienen siguiendo este programa desde hace ya varias semanas, cuando hacíamos, y éramos de los primeros que hacíamos una crítica sobre lo mal informados que estamos aquí en los Estados Unidos con relación a este conflicto Estados Unidos-Israel contra Irán. Sí, fuimos los primeros críticos, sobre todo una crítica muy objetiva. Yo señalaba diciendo que es raro, pero es propio de lo que son establecer las narrativas de los principales medios de comunicación cuando estábamos viendo aires excesivamente triunfalistas. Cuando veíamos notas tanto de izquierda como de derecha en los principales medios, hablando de un triunfalismo en el cual parecería que era solamente un país pulverizando al otro y como si el otro no tuviera ninguna capacidad de reacción. Y cuando revisa uno los datos históricos, uno se va dando cuenta que Irán precisamente ha sido la piedra en el zapato de muchas administraciones estadounidenses, que han preferido mirar al costado o hacer negociaciones fallidas, como por ejemplo la de Barack Hussein Obama, que en vez de limitar el poder y acceso de Irán hacia un arma nuclear, pues lo que ha hecho es más bien hacer todo para favorecerlo. Y ya ni hablar de la cantidad de millones de dólares liberados por parte de la administración de Joe Biden para seguir financiando el terrorismo, ya sea en Hezbollah o los mismos radicales en Irán. Pero aquí lo grave, y es lo que venimos diciendo a lo largo de las semanas, es que nos han dado solamente una versión muy parcializada de un ejército del cual realmente yo no tengo ninguna duda de que Estados Unidos siga ostentando el ser la nación, la primera potencia militar del mundo. Pero es que no me cabe duda. Y usted revise el arsenal que tengan otras naciones, Estados Unidos está por delante por mucho. Entonces, no había necesidad de llevar adelante una campaña excesiva de triunfalismo cuando ya sabíamos que Estados Unidos tiene por mucho capacidades militares que bien podrían enfrentar una o dos guerras al mismo tiempo. Y creo que eso es parte de una realidad, porque si nos fijamos, ¿será que Estados Unidos no está en guerra directa con Rusia? Sin embargo, al ser uno de los principales o financiadores o de los que está contribuyendo constantemente en gran parte con la OTAN, pues uno llegaría a pensar que indirectamente Estados Unidos, por lo menos en la gestión del presidente Joe Biden, estaba metido de lleno. Y es una guerra que no ha terminado. Es una guerra de desgaste. Pero la que tenemos actualmente es otra guerra de desgaste. Sin embargo, Estados Unidos tiene la capacidad de afrontar incluso otro conflicto armado. O sea, a mí realmente no me cabe la menor duda de que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar del mundo. Pero el problema siempre radica en que si no te cuentan la historia real y no te muestran los dos lados de una moneda, quiere decir que para tu análisis vas a hacer un tipo de análisis poco serio, poco objetivo, pero además sesgado. Y en ese sentido es lo que nos viene diciendo ahora recién la realidad de que se está viviendo allá en Irán. Porque entonces, mientras el presidente nos decía que eran 4 semanas, después decían que eran 6, que los objetivos pues nunca habían cambiado, sin embargo el tiempo había que esperarse. Ya por último dicen, no vamos a nosotros presionarnos y llegar a un acuerdo malo
cuando lo que queremos es estabilidad para la región a largo plazo. Lo que estamos viviendo hoy, o por lo menos en las últimas horas, de esta respuesta iraní con misiles. No es que fueron con piedritas o que alguien le sacó una pistola y empezó a disparar. No. Están atacando con misiles otra vez allá en el estrecho de Hormuz. Y hay otra vez intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. Quiere decir entonces que sí, se ha mermado y se ha destruido en gran parte todo el poderío militar que pudo haber tenido y acumulado Irán. Sí, el CENTCOM nos ha dicho que son más de 12,000 puntos estratégicos que han destruido. Han acabado con toda esa dinastía, por lo menos la primera que estaba a cargo, la dinastía o la dictadura teocrática de los Khamenei. Ahora hay otros líderes que se están rearmando y se están reagrupando. Pero era muy ingenuo pensar que una Irán que tiene más de 20 años esperando el ataque de Estados Unidos o la guerra contra Occidente, la guerra contra los infieles, pues simplemente iba a decir, mira, ya nos atacaron, nos destruyeron, ahora vamos a darnos de la manito y todos vamos a caminar felices y contentos. Es que eso en la realidad no se aplica, pero eso es lo que trataron de vendernos a través de los principales medios de comunicación. Y ahora lo que le voy a ir leyendo en cuanto a datos simplemente nos está confirmando lo que le venimos diciendo. Una historia mal contada o una historia con verdades a medias, pues simplemente nos pintan un panorama diferente. Y ese panorama diferente nos hace tomar decisiones que no son acertadas. Si usted estaba pensando que ya este conflicto iba a llegar a los 2 meses, a su fin, y empezar a preparar cómo se maneja otra vez o se restituye la economía, bajamos el precio de la gasolina y empezamos a ver el descenso de la inflación, los precios altos de la canasta familiar en los supermercados, entonces ya nuestros ahorritos quiere decir que vamos a empezar a poder pensar que para la celebración del 4 de julio vamos a tener un dinerito que nos va a permitir celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, pero bien, como la tradición manda. Pero ¿cuál es la realidad hoy? Pues es muy distinta. Todavía tenemos los altos precios de la gasolina y los vamos a continuar teniendo. Tenemos también esta inflación que se ha traducido en alza de precios de la canasta familiar en los supermercados. Y ya ni hablar de las consecuencias próximas, claro, cuando terminen las primeras celebraciones, a ver cómo vamos a empezar a ver todo este desabastecimiento de los barriles de petróleo que estaban para situación de emergencia que guste a quien le guste, es lo primero que van a tener que llenar antes de mandarnos gasolina barata a los que están siendo afectados. No solo Estados Unidos, el resto del mundo. Pero bueno, vamos a los datos. Dice, Irán ya ha accedido a renunciar a sus ambiciones nucleares. ¿Quién dijo esto? El presidente Donald Trump. El mandatario ha reconocido que Irán siempre podría cambiar de opinión, pero calificó el acuerdo como lo más importante. El presidente afirmó durante una entrevista hoy que Irán ya había acordado no poseer armas nucleares. Tuve que decir que tenemos que hacer algo con respecto a Irán porque independientemente de lo bien que nos vaya, no podemos permitir que tengan algún tipo de arma nuclear, o sea, un arma nuclear, independientemente es lo que dijo el presidente en una entrevista en el podcast de Pod Force One del New York Post. Ya han acordado que no van a tener un arma nuclear. Esa fue la declaración del presidente. La presentadora Miranda Devine insistió en su declaración y Trump añadió, sí, han estado de acuerdo con eso. Sin embargo, el presidente reconoció que Irán siempre podría cambiar de opinión. Quiero decir, ahora pueden cambiar de opinión, pero eso era algo a lo que tenían que estar de acuerdo. Lo aceptaron. Ese era el punto clave. Devine también le preguntó al presidente Trump sobre el reportaje de Axios que indicaba que se había enfadado con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Según el medio Axios, el presidente dijo, ¿estás completamente loco? ¿Qué demonios estás haciendo? Te ayudé a evitar la cárcel. Trump afirmó que sí habló con Netanyahu en esos términos, o sea, no lo negó.
No diría que estaba enojado, estaba un poco molesto por su constante pelea con Líbano. ¿Sabes? En cierto momento le dije, Bibi, tenemos que parar esto, tenemos que parar. Pero tengo una muy buena relación con él. Nos ha ido bien juntos, siempre dice que nunca lo habríamos logrado, pero todo el mundo sabe que nunca lo habríamos logrado sin Estados Unidos. Pero hemos trabajado muy bien juntos, es lo que dijo el presidente Donald Trump. Ahora también ha negado haber informado que las conversaciones con Irán habían cesado, escribiendo en Truth Social, los informes falsos que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsos y erróneos. Las conversaciones entre nosotros han continuado sin interrupción, incluso hace 4 días, hace 3 días, hace 2 días, hace 1 día. Nunca se sabe a dónde conducirán, pero como le dije a Irán, es hora de una forma u otra de que lleguen a un acuerdo. Llevan 47 años haciendo esto y no se puede permitir que continúe por más tiempo. Ahora, esto que declara el presidente Donald Trump contrasta con este informe que sale de Breitbart.com que indica situación crítica. Irán y Estados Unidos intercambian disparos en el Golfo Pérsico mientras continúan las conversaciones. Durante la noche del miércoles, o sea, recordemos que al otro lado del Atlántico tenemos una diferencia de horas. Hasta la madrugada de hoy, las fuerzas militares estadounidenses lanzaron ataques de defensa propia a lo largo del Golfo Pérsico, en los que numerosos misiles balísticos y drones disparados por Irán contra barcos y países del Golfo fueron destruidos. Los ataques selectivos contra la isla de Kesh, en el asediado estrecho de Hormuz, fueron en respuesta a los intentos de ataque de Irán en todo Medio Oriente, lo informó el Comando Central de Estados Unidos. Según la BBC, el Comando Central de la India, CENTCOM, afirmó que Irán disparó 2 misiles contra Kuwait y 3 contra Bahrein, los cuales se desintegraron o fueron interceptados. Irán alegó haber atacado con éxito bases y helicópteros estadounidenses en un país de la región mediante misiles y drones en represalia, pero no presentó pruebas que respaldaran dicha acusación. El intercambio de disparos es solo el último de una creciente lista de intercambios de ida y vuelta entre Irán y Estados Unidos en la vía marítima en disputa mientras continúan las conversaciones de paz. Según Associated Press, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait declaró que al menos 1 persona murió y varias resultaron heridas en un ataque contra el principal aeropuerto del país. Kuwait afirmó que se reserva el derecho de responder a Irán y que no aceptará ni tolerará los ataques. Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Defensa, el general de brigada Saud Abdulaziz al-Otaibi, confirmó que varios drones hostiles habían atacado un edificio de pasajeros en el aeropuerto internacional de Kuwait. Cuando nosotros le mencionamos que no es que tengamos en nuestras manos una bola que predice el futuro o que de alguna manera hemos adquirido algún tipo de clarividencia para ver hacia el futuro y poderlo adivinar. No vaya a creer usted que aquí nosotros tenemos algún tipo de magia esotérica para descifrar lo que va a venir. No. Simplemente tratamos de hacer un análisis objetivo en base a lo que tenemos por información o lo extra que vamos buscando para que usted también esté bien informado. Esto que le acabo de leer de este informe nos está indicando que Irán, más allá de lo que nos quieran decir desde el CENTCOM, el mismo presidente Donald Trump, el secretario de Guerra Peter Hegseth o igual el secretario de Estado Marco Rubio, de que ya han mermado toda la capacidad o no sé de cuántas decenas de miles de puntos estratégicos. El tema es que Irán no se le puede desconocer que, como cualquier otra nación que ha estado bajo ataque, a la cual le han destruido esos mismos puntos estratégicos que dice Estados Unidos e Israel, pues no se va a quedar de brazos cruzados, y menos cuando tenemos una larga data que indica que esta gente se está preparando, por lo menos las últimas 2 décadas, para atacar al infiel, al enemigo. Nosotros, pues, en este caso.
su guerra santa en cualquier rato puede ser llamada, si es que no lo han hecho ya, para ir en contra de los estadounidenses o igual contra Israel. Ahora, el presidente tiene una postura muy clara. No van a tener acceso a una bomba atómica. Tienen que desistir. No hay otro punto más importante que ese. Pero para nosotros lo que realmente es llamativo, preocupante a la vez, es que esta Irán esté siendo subestimada. Bueno, yo entiendo que ya en cancha, ya en el campo de batalla, no habrá un militar que tenga la torpeza de subestimar a un enemigo. Y menos cuando tienes gente terrorista que nos ha demostrado a lo largo de la historia que para ellos no les importa simplemente inmolarse o utilizar a un niño para ponerle algún tipo de bomba, lo mismo que pueden hacer con una mujer. Hemos visto cómo ha pasado en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak. No duró un día, no duraron 10 meses, no duró un año. Pasaron los 20 años de esta guerra. Años. 20 años. Ahora imagínese ese enemigo cobarde que se oculta. Claro, sabe que lo van a atacar con todo y el cobarde, lo primero, como las ratas, huye al lugar más lejano posible. En este caso, pues los terroristas en Afganistán se fueron yendo a lugares vecinos, donde recibieron además protección. Una vez que supuestamente se canta victoria, se logra entrar a donde tenían que entrar, o logran tener supuestamente el control, pues ellos se reorganizan afuera, o internamente igual. Y no hay un enemigo frente a frente con el cual tú vayas a combatir. No, estos cobardes te atacan siempre por la espalda o utilizan tácticas no convencionales de guerra. Ahora imagínese que Irán, una nación extremadamente rica, no digo poderosa, pero en base a la cantidad de petróleo que exporta, pues ellos tienen millones de dólares que le entran por día. No al mes, no cuando usted ha terminado de trabajar y le llega un cheque a fin de mes. No, esto es por día. Sí, se ha afectado su flujo económico. Eso creo que lo tenemos claro. Pero el subestimar a esta gente radical adoctrinada me parece que es un grave error. Ahora entiendo, y le vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que no va a haber un militar que tenga la torpeza de subestimar a un enemigo, porque en este caso, cuando se habla de terrorismo, pues no hay enemigo pequeño. Y menos cuando están motivados. Pongámonos a pensar. Abiertamente, cuando todavía tenían todas las capacidades militares, no tenían temor de poder decir lo que sea, empezando desde sus presidentes. Y ahora que les han destruido incluso hasta sus tatagrandes, sus ayatolás, han acabado, los han eliminado. ¿Qué respuesta usted cree que va a tener de esa gente? El terrorista, ese cobarde, si es necesario que venga con un palo y una piedra para ver cómo puede entorpecer cualquier tipo de acuerdo, y no necesariamente estoy hablando de una representación parlamentaria, legislativa, del Ejecutivo, no, lobos solitarios, que por el orgullo, el honor, lo que sea que piensen ellos sobre el ataque que han sufrido por parte de Estados Unidos y de Israel, tiene la suficiente justificación para contestar y decirnos que simplemente en el afán triunfalista de los principales medios de comunicación que hay una nación iraní que así de buenas a primeras va a sentarse y le va a decir a los negociadores, mire, ¿sabe qué? Le entregamos el país, en otras palabras, quédenselo y dispongan ustedes. Yo creo que eso no es apegado a la realidad y mucho menos sería un análisis objetivo mínimamente serio. Ahora, sí, el presidente nos está diciendo con toda honestidad, él no tiene presión y no tiene apuro para poder llegar a un acuerdo de paz, pero también indirectamente nos está diciendo que esto puede
tan fácil como ser esta semana, como puede ser todo el año. O el tiempo que sea necesario. ¿Se da cuenta? Por lo menos en lo que ahora nos toca ver estos ataques y contraataques que está realizando Irán, pues ahora mismo nosotros tendremos que hacer un análisis o una visión diferente. Los objetivos de esta administración, las que se nos ha hecho conocer, tanto del presidente, el secretario de Estado y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pues nos decían que en el tope, o sea, arriba, las prioridades está que Irán no puede tener un arma nuclear. O el uranio enriquecido, el polvo nuclear que también le llaman otros. Pero en este punto, con gente que ni siquiera sabemos si representa realmente a todo el pueblo iraní, los que están sentados en la mesa de negociación. Hace unos días nada más habíamos escuchado sobre la renuncia de quien estaba a cargo. O sea, presidente, primer ministro. Porque nos imaginamos que la presión es tan grande que la gente, ahora mismo la gente iraní estará diciendo, si usted firma este acuerdo, pues usted va a hacer traición a la patria. Y en este punto, pues los mismos politiqueros prefieren hacerse a un costado. ¿Y esta negociación en qué va a terminar? ¿Cómo va a terminar? ¿Va a llegar a un punto? ¿Cuándo lo podremos siquiera tener una idea? Entiendo que el presidente tenga la buena predisposición, sobre todo de calmar los mercados, porque de por sí ya vienen agitados desde hace 2 meses. Bueno, 3 en todo caso. Y hemos visto el incremento de los precios del petróleo que directamente ha ido mermando la capacidad de ahorro y la capacidad adquisitiva del dólar estadounidense. Y como efecto dominó, esta inflación que tenemos ahora en los Estados Unidos se ha ido contagiando al resto de las naciones. Porque recuerden ustedes, sobre todo aquí en el continente americano, si Estados Unidos se resfría, si Estados Unidos se estornuda, el resto de los países que dependen del dinero de Estados Unidos, pues se resfrían. Sí, es una analogía que puede parecer grotesca, sin embargo es una realidad. Muchos de los países que exportan sus productos hacia los Estados Unidos y que después ya no pueden hacerlo porque tal vez está muy caro o la gente ya no está comprando porque está muy caro también las cosas en la tienda, es un efecto dominó para todos. Sin embargo, nuestra esperanza sigue siendo la misma, que en algún momento el presidente nos dé la buena noticia de que esto ha terminado finalmente, tener la paciencia, contando y según lo que dicen los expertos, que esto posiblemente, entre volver a llenar los barriles de petróleo que se han usado, que eran para emergencia, que es una gran cantidad que han estado liberando los países, habrá que llenarlos y tener la suficiente paciencia entre medio año a 7 meses para que las cosas medianamente vuelvan a su cauce. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz. Un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV, en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, en X, antes Twitter. Créame, le agradezco muchísimo que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Un espacio donde encuentra varios programas, información objetiva, periodismo objetivo y usted estará muy bien informado. Recuerde www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Hay un dato interesante que no puedo dejar pasar y creo que esto es urgente para nuestra comunidad hispana en general. El presidente Donald Trump ha ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que congele y confisque las cuentas bancarias de inmigrantes ilegales en un ataque histórico contra la invasión fronteriza
respaldada por los cárteles del narcotráfico. Sí, el presidente ha anunciado una nueva y drástica ofensiva contra la infraestructura financiera que apoya a la inmigración ilegal, revelando que su administración procederá a cerrar las cuentas bancarias utilizadas para facilitar la inmigración ilegal, el tráfico de personas, la actividad de los cárteles e incluso las cuentas utilizadas para almacenar los beneficios sociales recibidos por inmigrantes indocumentados. Este es un informe de The Gateway Pundit informando el mes pasado que mediante una nueva orden ejecutiva, pues la administración Trump había ordenado al Departamento del Tesoro que aumentara el escrutinio de la actividad financiera vinculada a la inmigración ilegal, incluyendo la posible evasión de impuestos sobre la nómina, la ocultación de la titularidad de cuentas, los esquemas de salarios no declarados, la trata de personas con fines laborales y el uso de números de identificación fiscal individual, los ITIN. Todos estos sin documentación que acredite la presencia legal verificada. Los bancos se verán ahora presionados para reforzar los requisitos de identificación de los clientes y pensarlo 2 veces antes de conceder cuentas, préstamos, tarjetas de crédito o cualquier otro servicio financiero a quienes se encuentren en el país de forma ilegal. En una contundente publicación en Truth Social, el presidente Trump declaró que los inmigrantes ilegales y los estafadores extranjeros roban miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses cada año y prometió que su administración utilizaría todas las herramientas disponibles para hacerlo. Los inmigrantes ilegales, voy a leer la declaración que ha escrito el presidente Donald Trump en su Truth Social. Los inmigrantes ilegales y los estafadores extranjeros roban miles de millones de dólares cada año a los contribuyentes estadounidenses. Como parte del esfuerzo histórico de mi administración para acabar con el fraude y revertir la inmigración ilegal masiva, recientemente firmé una nueva y poderosa orden ejecutiva que estará dirigida por el Departamento del Tesoro para impedir que los bancos, las tarjetas de crédito y las instituciones financieras se utilicen para facilitar el tráfico de personas, el narcotráfico, la inmigración ilegal y los cárteles criminales que orquestan estas actividades. El acceso a los sistemas financieros de nuestra nación debe limitarse a aquellos que tienen derecho legal a estar aquí y que se dedican al comercio lícito y legítimo. Las cuentas bancarias utilizadas para facilitar la inmigración ilegal o para almacenar las ayudas sociales recibidas por inmigrantes indocumentados serán clausuradas y los fondos serán confiscados para su posterior devolución a los contribuyentes. No es absurdo, sino sumamente peligroso que cualquier inmigrante indocumentado pueda simplemente presentar una licencia de conducir de un estado demócrata o un documento fronterizo de Biden y tener acceso ilimitado al sistema financiero estadounidense. Esto también envía un mensaje claro a los manifestantes anti-ICE. Sus violentos disturbios solo están fortaleciendo nuestra determinación. Mi orden ejecutiva también nos permitirá impedir que miles de millones de personas abandonen nuestro país para participar en todo tipo de actividades delictivas. Se dice que esta medida que estamos tomando es el medio más eficaz para revertir la invasión fronteriza de Biden. Pronto lo comprobaremos. Este anuncio se basa en la orden ejecutiva del presidente Trump restaurando la integridad del sistema financiero estadounidense que ordena al Departamento del Tesoro y a los reguladores federales que refuercen los requisitos de identificación de los clientes, combatan la actividad financiera ilícita y aborden los riesgos financieros asociados con la inmigración ilegal. Bueno, este es un dato que para quienes en este país están haciendo las cosas bien, sin embargo, no han tenido la oportunidad de tener un acceso a un estatus legal, pues seguramente les va a traer muchos problemas. Y para más de uno que ha venido buscando la opción, la alternativa de prosperidad por muchas situaciones que uno puede pasar allá en nuestro país, pues este va a ser una situación que va a traer mucha complejidad para sus vidas, sino el forzar a que la gente piense en regresar, porque se les van a cerrar muchas puertas. De por sí, hay cada vez más estados dispuestos a apoyar, como por ejemplo el estado de la Florida,
apoyar los esfuerzos del presidente para acabar con la inmigración o la invasión migratoria que permitió el Partido Demócrata a la cabeza de Joe Biden, que fomentaron, que llamaron, que además se gastaron billones de dólares hasta el día de hoy, en esos 4 años, dinero de los contribuyentes a través de ONGs, para fomentar toda esta invasión migratoria que lo que ha traído o se ha permitido a través de la frontera es fortalecer al crimen organizado. Ahora, yo entiendo que no son todos. Si hablamos de 10 millones de personas que hubieran entrado, o los 14 que también dicen otros, pero hablemos de 10. Yo me imagino que no será pues ni la mitad de la gente que ha entrado que es delincuente, que tiene récord criminal. Yo me imagino que a lo mucho estaremos hablando de un 30%, que si fueran 10 millones es más o menos de 3 millones. Pero no deja de ser una cifra importante. Porque si fuera en la medida en la que anteriormente entraban 1 millón de indocumentados por año, pues entonces estaríamos hablando de que eso se podía controlar, se podía revisar, se podía contraatacar y se podía dar con estos delincuentes. Pero ahora mismo es difícil tratar de encontrar a todos los prontuariados, a todos los que tienen antecedentes criminales en sus países y aquí en los Estados Unidos, porque ya han cometido delitos también. Y más cuando tú tienes a estos alborotadores anti-ICE que no dejan hacer el trabajo. Claro, según ellos y sus convicciones están defendiendo a personas inocentes, pero no saben el trabajo que están haciendo agentes federales para encontrar a muchos abusadores, que tienen DUIs, que han matado personas. Puede que sea un homicidio involuntario o puede que usted o que esa persona haya estado manejando su vehículo en estado de ebriedad. No ha tenido la intención de chocar a otro vehículo o atropellar a una persona en la calle. No tenía la intención, pero eso es un homicidio en segundo grado. Y como muchos otros. Y hay criminales que le digo, cuando usted revise la página de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional, o igual hay otras páginas que están haciendo la cobertura de inmigrantes indocumentados cometiendo delitos, son delitos atroces. Un alto porcentaje de estos están siendo procesados por abusar sexualmente de menores. Por eso es que nos parece que es importante el poder establecer la aplicación de la norma, la aplicación de la ley. ¿Qué dice la ley contra todas estas personas? Porque ya tenemos a una distorsión que nos trata de plantear los principales medios de comunicación y sus aliados, los demócratas. Una distorsión de la realidad como que, mira, pasarte la frontera no es un delito y no te hace criminal. Claro que es cometer un delito, claro que estás entrando en un crimen, es un crimen federal. No reconocerlo es aceptar esa mentira. Hay un proceso migratorio y créanme, esto pasa igual cuando una persona trata de ingresar a México, o trata de ingresar a Guatemala o igual a El Salvador, a cualquier otro país. Todas las naciones tienen sus leyes migratorias. El momento que tú pasas por encima, por debajo de la ley, pues la estás infringiendo. Estás cometiendo un delito. Y si estás cometiendo un delito, por consecuencia, estás cometiendo un crimen. Y ahí es donde la persona parece que trata simplemente de decir, no, pero es que yo soy buena persona, yo soy trabajador, yo soy una persona honesta, soy un hombre de familia, soy creyente además. Y digo que está bien. Yo no creo que, ¿por qué no le voy a creer? El tema es que una cosa es lo que usted es, una cosa es lo que está haciendo y otra cosa es el delito que ya cometió. Puede que usted haya estado perseguido por narcotraficantes, lo tendrá que probar. Pero es el hecho de nosotros querer cambiar los conceptos para poder acomodar a nuestra conveniencia lo que es la aplicación de la ley. Y eso nos parece que no es correcto. Ahora, si esta orden ejecutiva de la administración número 47 ayuda a ir en contra de los cárteles del narcotráfico, pues tendríamos que estar celebrando. Tendríamos que estar nosotros celebrando porque hoy en día no reconocer que el narcotráfico es el principal problema de pobreza, desigualdad, corrupción, desde el Río Grande hasta Argentina, hasta la Patagonia, sería una torpeza.
no reconocer que el narcotráfico está dañando a la sociedad es una torpeza, por no decir otra palabra. Veamos cómo el narcotráfico está avanzando y cómo está corroyendo desde adentro nuestras instituciones, por donde usted lo vea. ¿Por qué este tema de Nicolás Maduro Moros? ¿Por qué cree usted que está ahí ahora mismo en la celda federal? ¿No más por ser un dictador? No, es por el tema del narcotráfico. Dirigía el cártel de los soles. Bueno, están quitando algunas de las acusaciones, pero la realidad, ¿por qué es que ahora mismo Venezuela no puede salir de esa dictadura, incluso con la tutelaje, con la nueva gobernanza que ejerce desde afuera Estados Unidos? ¿Por qué el venezolano no puede salir? Porque hay grupos paramilitares narcotraficantes que también están armados, que van a impedir que les quiten el poder. Ahí está, seguimos viendo a Diosdado Cabello, que es parte igual de esa mafia. Pero no solamente es Venezuela. Ahí tenemos a su aliado Colombia, bueno, su vecino Colombia. ¿Desde hace cuántos años sabemos que las FARC dejaron de ser un movimiento político representativo para volverse solamente un cártel de narcotráfico? Décadas que lo sabemos. Y así podríamos ir mencionando la historia de cada país. ¿Cómo es que se ha infiltrado? ¿A qué punto hoy el narcotráfico está infiltrado que es capaz de cambiar presidentes, sacar presidentes, hacer golpes de Estado, cambiar la ley, beneficiar a través de los sistemas judiciales a los que cometen delitos? Hoy hay una lucha frontal que hay que agradecerle a esta administración, que no se va a fijar solamente en la frontera Estados Unidos hacia adentro, sino de la frontera de Estados Unidos para afuera, porque es de afuera que nos traen todo. Claro, el reclamo no deja de ser legítimo del resto del continente cuando dice: si Estados Unidos no fuera el primer consumidor y comprador de cocaína o de cualquier otra droga, pues no habría demanda en el resto de los países que se presten para esto. Y tienen razón. ¿Qué está haciendo Estados Unidos internamente para poder luchar contra las drogas? Ahí es el pequeño gran problema. El gobierno federal puede actuar, como creo el presidente de los Estados Unidos, busca en la parte federal y su competencia detener el flujo a través de la frontera. Este tipo de acciones que ha presentado el presidente Donald Trump. Pero la otra lucha también es en cada estado, cada condado y cada ciudad, cada barrio. ¿Hasta dónde se ha metido el narcotráfico? Pues las ramificaciones son muy grandes. Aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué cree que hay tanta balacera todos los días? Y cada vez son gente más joven inmiscuida en esto, porque están en las pandillas. Las pandillas están peleándose para poder tener el control en algunos vecindarios sobre quién vende y quién no vende las drogas. Por eso le digo, cuando usted haga un análisis, es mucha torpeza no apoyar alguna medida que vaya en contra del crimen organizado, de los cárteles del narcotráfico. Porque sería no reconocer que este es uno de los principales problemas que hoy aqueja la prosperidad, la seguridad, hasta el ámbito laboral, el ámbito político. Tanto, pero tanto que ha abarcado. Pues no reconocer que el narcotráfico es un problema, créame, es una verdadera torpeza. Quiero cambiar de tema. Vanilla Ice, hay una interesante entrevista que le estaban haciendo a este rapero, usted recordará a Vanilla Ice, Ice Baby, tal vez le suena. Le cierra la boca a la presentadora de CNN por intentar politizar su actuación patriótica en la celebración del 250 aniversario de los Estados Unidos. Estoy orgulloso de ser estadounidense. El ícono del rap de los años 90, Vanilla Ice, se negó a seguirle el juego cuando la presentadora de CNN, Brianna Keilar, intentó presionarlo para que cancelara su actuación en la serie de conciertos Freedom 250, respaldada por la administración Trump, que celebra el 250 aniversario de Estados Unidos. La estrella
de Ice Ice Baby, pues le dio una respuesta directa y patriótica durante esta entrevista en CNN a esta presentadora Kaylar cuando se le preguntó por qué todavía planeaba actuar en la celebración Freedom 250 mientras que otros artistas se están retirando. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que le pregunta en cámara? Digamos, ¿por qué sigue pensando en actuar a pesar de que el presidente lo ha dicho cuando tantos otros artistas han decidido no hacerlo? Pues la respuesta concreta dice, ¿no? No lo sé, solo puedo hablar por mí mismo y estoy orgulloso de ser estadounidense. Nací y me crié aquí. Este es mi país y no me gusta que nadie me diga que no puedo estar orgulloso de él. Y es un gran honor tocar en el cumpleaños. Es algo único en la vida, ya sabes, 250. Así que me siento honrado y ya sabes, respeto a todos los demás. Sé que hay mucha tensión en todas partes. Este mundo entero es como una bola de nieve, pero no debería ser así. La música está aquí para unir a la gente y ya sabes, no debería ser que esta música se vea arrastrada a la política. No es justo. Sabes, yo ni siquiera voto. No soy político, no tengo nada que decir sobre cómo gobernar un país ni nada por el estilo. Creo que es un gran honor y quiero celebrar el país en el que nací y crecí. Esa es la declaración de Vanilla Ice. Nos recuerda, y sobre todo habrá que recordarle a todo este surderío, a toda esta izquierda radical que ahora mismo opera desde los principales medios de comunicación, como lo hace a esta misma activista de izquierda de apellido Kaylar, que en realidad todo el canal es antitrumpista, abiertamente antitrumpista, pero además son aliados y funcionales al Partido Demócrata. Por un lado, aplaudo la respuesta que da Vanilla Ice. Seguramente en esta esfera política y tan polarizada que tenemos en el país y con visiones ya ni siquiera distintas, yo diría opuestas, se nos olvida que hay una nación que está cumpliendo 250 aniversario. Puede que sea tristeza para los demócratas. Sin embargo, aquí no se trata del rojo o el azul. Se trata de fomentar y restituir el amor por esta nación. Un amor que ha sido mermado constantemente desde finales de los 80s, los 90s y todo este siglo XXI. Nos han tratado de meter en la cabeza todas estas organizaciones de izquierda, sobre todo tenemos a la Asociación de Comunistas Estadounidenses, hay otra asociación, otro grupo de socialistas estadounidenses, hay tanto zurdo radical que tristemente no se le ha reconocido o no han tenido el olfato para reconocer, aunque claro, huelen tan mal porque ni siquiera quieren bañarse, pero esta gente hoy está dictando clases en las universidades, forma parte de las escuelas, está dando adoctrinamiento incluso en las escuelas elementales, hasta en las guarderías. ¿Y qué le está diciendo a nuestro niño? ¿Qué le están diciendo al adolescente? ¿Qué le están diciendo al universitario? Con todo esto de la justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza, le cuentan ese cuento anacrónico de que este es un país de esclavos, que hay un sistema blanco opresor, heteropatriarcal. Sí, como si en este siglo XXI, en este 2026, existiera gente andando con grilletes en el cuello, grilletes en las manos, grilletes en los pies. Como si existiera la esclavitud. Como si no hubiéramos trabajado a lo largo de los siglos para erradicar esa esclavitud. Sin embargo, ese cuento de todos estos socialistas de decir que hay un país opresor, la gente se lo está comiendo. Los chicos odian a Estados Unidos, cuestionan a esta gran nación. No les gusta cómo esta nación a lo largo, ha construido su historia. Yo puedo estar de acuerdo
que cada nación tiene su historia negra, ¿no? Su historia oscura. Esos actos malos que a algunos no les gusta hablar, otros prefieren ponerlo debajo del tapete. Yo creo que no hay que ignorarlo, simplemente hay que reconocer qué es lo que se ha hecho mal, qué es lo que se ha hecho bien. Y en base a lo malo, pues descartamos lo malo y no lo volvemos a repetir. Y yo puedo estar de acuerdo en ciertos puntos. Pero llegar al extremo de decir que esas decisiones, que incluso la ha tomado un Estado profundo, no el país en su conjunto, le permita a todos estos izquierdosos a fomentar esta idea de el odio irracional contra los Estados Unidos, no se debe permitir. Y por último, ¿no te gustan los Estados Unidos? ¿No te gusta este país? ¿Piensas que es el peor país del mundo? El opresor, el heteropatriarcal, el sistema blanco y lo que tú quieras creerte en tus pajas mentales. ¿Qué haces aquí? Vete para un lugar donde te sientas mejor. Seguramente Nicaragua te recibirá con los brazos abiertos. Es una dictadura. Los de la izquierda están en el poder. Podrás irte también un poquito más lejos si quieres explorar el mundo. Vete para Corea del Norte. Ahí también hay dictadura. China te puede recibir con los brazos abiertos. Ahí necesitan gente para trabajar. ¿Qué haces aquí en los Estados Unidos? La cuna del capitalismo. ¿Qué haces aquí? Si te gusta tanto el asistencialismo, que el gobierno haga todo por ti, que sea el nuevo Dios, el papá gobierno, vete a naciones donde vayan contigo. Vaya, no llegues hasta Corea del Norte, vete a Cuba. Ahí están los hermanos Castro y todo este castrismo, toda esa dictadura. Te van a enseñar cómo es vivir en el comunismo y seguramente te lo vas a gozar. Pero si odias los Estados Unidos, no te quedes aquí. Vete. Créeme, allá vas a ser mejor recibido y te vas a sentir mucho, pero mucho mejor. Bueno, entre los resultados que se han dado ayer en la noche en las elecciones primarias, muchas que algunos diríamos el presidente Donald Trump ha logrado muchas victorias, pero también hay otras que me parece que son interesantes en el Partido Demócrata y Republicano también. Primero, quiero empezar con este extremista de izquierda, Scott Wiener, pues uno de los que ha despenalizado la propagación del SIDA, aprobó la ley de protección contra la pedofilia. Pues le cuento que está avanzando en las primarias de California y es posible reemplazo de la señora esta Nancy Pelosi, de la cual también hay mucho señalamiento de enriquecimiento ilícito. El senador estatal de California, Scott Wiener, un extremista de izquierda, avanza en las elecciones generales de noviembre en la contienda por el 11º distrito congresional de California, el escaño de San Francisco, tradicionalmente demócrata, que Nancy Pelosi ocupó durante casi 40 años antes de anunciar su retiro. Con aproximadamente el 49% de los votos escrutados hasta la madrugada del miércoles, tras las primarias de ayer, 2 de junio, pues este sujeto lideraba decisivamente con el 41.3% por delante de la supervisora de San Francisco, Connie Chan, respaldada por Pelosi, que logró, por lo menos hasta el último dato que lo tenemos, 28.6%. El ex jefe de gabinete de Alexandria Ocasio-Cortez, Saikat Chakrabarti, que quedaba en tercer lugar. Según el sistema de California, las primarias, en el que los candidatos más votados quedan primero, Wiener avanzará para enfrentarse a Chan o a quien finalmente quede en el segundo lugar, y será la votación de noviembre. Steve Hilton también es otra de las elecciones importantes allá en el estado de California. Sigue a la cabeza. Estos son datos de los más recientes que estamos encontrando al momento de hacer este programa, este podcast. Steve Hilton sigue a la cabeza en las primarias para gobernador de California. Por eso podría cambiar pronto, dicen. Un repunte durante la noche colocó al republicano ligeramente por delante de los demócratas Javier Becerra y el multimillonario Tom Steyer, pero se espera que los votos de última hora se inclinen hacia el Partido Demócrata. Según Associated Press,
Hilton cuenta actualmente con el 27.8% de los votos, Becerra con el 25.4% y Steyer con el 19.6%. La última actualización del recuento de votos se realizó alrededor de esta mañana. Con el 58% de los votos escrutados, el republicano obtuvo alrededor de 1.38 millones de votos, Becerra 1.26 millones, Steyer al menos 980,000 votos. Aquí hay un dato interesante. Zach Lang, respaldado por MAHA, Make America Healthy Again, derrotó a Randy Finstra, que fue apoyado por el presidente Trump. Y Zach Lang pues gana la nominación republicana para gobernador de Iowa. ¿Qué le parece? El agricultor y empresario, respaldado por MAHA, derrotó por un estrecho margen al representante estadounidense Randy Finstra, quien recibió el respaldo a última hora del presidente Trump en las concurridas primarias republicanas de ayer. Con el 99% de los votos escrutados, Lang obtuvo 80,765 votos, el 37.8%, frente a 79,113 votos, que representa el 37.01% de Finstra. El resto de los candidatos se repartieron los votos restantes entre Adam Steen y Brad Sherman, Eddie Andrew. Mire, este es un voto, le digo, bastante reñido porque no es ni siquiera un 1% de diferencia, que se traduce en menos de 1,000 votos, nomás para que usted tenga un poquito más de 1,000 votos. Pero para que usted tenga una idea, 1,600, poquito más, poquito menos de 1,600 votos, que han hecho la diferencia y que no es que sea un revés para el presidente Donald Trump, sino también para que se pueda ver que dentro de las filas existe, no diría una división, no un resquebrajamiento, pero sí se ve que la gente que puede estar con el presidente Donald Trump no necesariamente va a estar de acuerdo con alguno de sus candidatos. ¿Significará que hay que hacer más trabajo? Yo creo que no. Se trata de que ahora el Partido Republicano, una vez que pasen estas primarias, pues tendrá que empezar a verse más fortalecido. Las diferencias que puede haber en este momento entre los que apoyan el Deep State, la nueva camada de republicanos que quieren cambiar este rostro, quieren cambiar a esta gente que ha vivido de la política durante 30, 40, 50 años, y tienes ahora a esta nueva camada de jóvenes de Make America Great Again, un movimiento que es muy propio, representativo y espontáneo de la sociedad media estadounidense. El Partido Republicano tendrá que hacer mucho más trabajo, no para mostrar, como dice este resultado, las diferencias que hay dentro del partido. No. Lo que habrá que demostrar es cuán unido y fortificado puede llegar el Partido Republicano para las elecciones de noviembre. Y no se trata solamente de un estado como este, de Iowa. Hay muchos otros en los cuales habrá que hacer trabajo, pero incansable, de comunicación, trabajo de campaña, y habrá que ir, como en su momento el presidente Trump, el 2014, el 2015, ver y contratar a sus equipos otra vez para que pregunten a la gente de base cuáles son las necesidades reales que hay que atender en este momento. ¿Qué les aqueja más? A grandes rasgos siempre decimos que es el tema laboral, que es el tema económico, tema de seguridad, otros dicen inmigración, otros dicen salud. Pues habrá que reordenar cuáles son las prioridades para la gran mayoría del estadounidense y en base a ello también ir organizando como se hacía el siglo pasado o durante otros siglos, priorizar qué es lo que necesita el estadounidense y empezar a hacer políticas que sean para los estadounidenses y no pequeños grupitos, no estas agendas multiculturales, multicolores y demás, que lo que buscan son privilegios para pequeños, mínimos o microsectores. Necesitamos buscar y encontrar soluciones que permitan al estadounidense otra vez tener camino a la prosperidad. Que otra vez esta prosperidad económica se traduzca en seguridad en sus escuelas, seguridad en las calles, seguridad en sus negocios. Que se restituya hasta donde más no se pueda, seguramente bajando igual la inflación
los altos precios de la canasta familiar, que se reduzcan los precios de la energía para que sea mucho más viable tener algo de capacidad de ahorro, capacidad adquisitiva. Pero todo esto, el presidente y el Partido Republicano, pues tiene poco menos de 5 meses. Yo entiendo que no es mucho tiempo. Sin embargo, si existe voluntad y existe compromiso, esto es posible. Llegar no solamente al votante republicano, sino en general al estadounidense. ¿Qué es lo que necesitamos más? ¿Qué es prioridad en nuestras vidas? Y sobre todo, ahora que se acerca la celebración de los 250 aniversarios de los Estados Unidos, también hagámonos la pregunta que en su momento decía Kennedy. No preguntes qué puede hacer el país por ti. Pregunta también qué puedes hacer tú por el país. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Permítame leer un extracto de la palabra. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído el libro de Moisés, aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.